¿Ese le estaba Reyero, el francés? Sí, Julián. No, ese es el hijo. Jorge. Jorge Reyero. Jorge, el francés. Sí. Se pegó un tiro. Yo fui ladero del hijo. Porque Sí. él tenía cáncer en la garganta. Yo me enteré por medio de uno que era carpero acá, que era, le decíamos el zurdo, Omar Castelfidargo. Y entonces viajaba él a Gesell a visitarlo a Pepe Pérez. Pepe Pérez estuvo trabajando con la rana allá en Gesell. Pepe Pérez fue guardavidas acá muchos años. ¿Con la rana? ¿De qué rana más? ¿Pablo Fernández? La RAN llegó a tener 4 balnearios acá. Tenía, 3 balnearios. El Punta, el Hawái y otro más, que se llamaba Los 5 Soles. Era el 15, 16 y 17. Y yo trabajé de sereno con Pepe, con la RAN. Y después la RAN se fue a Gesell. Decime una cosa, ¿y cómo arrancas vos en la playa? ¿Cuál es tu primera imagen que tenés vos de guardavidas en la playa? ¿O cuál fue el momento que dijiste yo quiero ser guardavidas? Yo te explico. Yo venía como turista. Yo soy nacido en Morón y criado en Castelar, la zona oeste en Buenos Aires. Y entonces yo soy nacido en el año 41, o sea que tengo en la actualidad 83 años. Y entonces venía como turista. Siempre vine acá a la zona de Peralta Ramos, porque acá hay una equivocación. Punta Mogotes es la playa y el barrio arriba se llama Peralta Ramos. La gente no lo entiende eso hoy en día. ¿De qué edad me estás hablando? ¿Que venías como turista? ¿De qué edad? ¿De chico, de joven? Y yo te estoy hablando, yo como turista vine cuando yo tenía 5 o 6 años, acá, o sea, en el 46, 47. Y siempre venía acá a Mogotes. Y entonces acá había guardavidas de gobierno, porque los guardavidas dependían del Ministerio de Salud Pública, el Departamento de Educación Física de la provincia de Buenos Aires. Y entonces eran guardavidas de gobierno. Los que trabajaban en los balnearios se los conocía como bañeros. Antes había un curso acá que se hacía, pero no como ahora que hay. Ahora destapás un caracol y hay un curso. Hay cursos a rolete, a montones. En aquel entonces no. Y los que trabajaban como bañeros, en la generalidad eran todos tipos de laburantes. Eran albañiles, techistas, gasistas, plomeros, pintores. Entonces llegaba el verano, paraban la parte de la construcción y se venían a trabajar en la playa de bañeros. Se los conocía como bañeros, que no bañaban a la gente, pero acompañaban, más que nada. No se recibían, daban una prueba de suficiencia que se daba en el mes de noviembre, diciembre. La temporada era de 120 días. Era del 1 de diciembre al 31 de marzo. Y con anterioridad, los mismos guardavidas o bañeros trabajaban armando los balnearios junto con los dueños del balneario. En la generalidad que había acá en Punta Mogote, casi todos eran italianos, algunos eran portugueses, algunos gallegos. Decime una cosa, ¿qué te decide a vos hacer el curso de guardavidas? ¿Por qué? No. Yo nunca hice curso de guardavidas, porque no había. Claro. Entonces, había una prueba de suficiencia que se daba a principio de temporada. Todos los que trabajábamos en la playa íbamos allá al centro y nos tomaban una prueba. Ponían una lancha, que generalmente era una lancha de prefectura, y más o menos fondeaba a unos 500, 600 metros de la costa. Entonces vos tenías que ir hasta la lancha, dar tu nombre y tu edad, y volvías a la orilla, y esa era la prueba de suficiencia que te tomaban. Y después te hacían una serie de preguntas, que en aquel entonces los primeros auxilios que se le otorgaba a la víctima eran todos manuales.
no existía lo que después conocimos como la respiración boca a boca y el masaje cardíaco. En aquel entonces eran todos sistemas manuales. Decime una Estaban, cosa. ¿Y eso estaban vos lo hiciste? ¿Esa prueba la hiciste? claro, esa prueba la tenía que hacer. Contame de ese momento. Y eso era una cosa que ¿Por qué? ¿Cómo se fue? trasladaba de guardavida a guardavida. O sea, vos entrabas y siempre te encontrabas con el guardavida y vos, en aquel entonces se le llamaba piriquero, que era el que se acercaba a los guardavidas y entraba y llevaba la soga con el salvavidas. Ahora, por ejemplo, el salvavidas es individual al carretel. O sea, Antes estaba atado. antes se llevaba todo atado. La soga era de cáñamo, el cáñamo eso absorbía agua, Pesado. te podés imaginar lo que pesaba. Y el salvavidas era de corcho y todo por dentro tenía todo un alma de acero. Sí, lo llegué a usar. Entonces, a ver, era una cosa de Padre y Señor nuestro. Escuchame una cosa. Hiciste la prueba y empezaste a trabajar. Empezamos a ¿En qué trabajar. año? Yo empecé a trabajar de casualidad, porque había un muchacho que era techista acá en Punta Mogote y se le había reventado en febrero del 59 se le había reventado un calentador de alcohol y se había enllagado todo. Entonces él mismo me dijo, dice, en aquel entonces no había guardavidas que hacían suplencias. O sea, no había nadie para cubrir el puesto de él. No había franqueros. Claro, no había franqueros. Y entonces me dice, mira, vos siempre acá entras en los salvatajes, entras llevando la soga, dice, sin ser bañero. Dice, entonces, dice, vamos a hacer una cosa. Yo te paso el sueldo a vos y vos te quedás acá hasta terminar la temporada. Bueno, y así fue en el balneario Santa Teresita, ¿A dónde quedaba? que quedaba directamente a la calle que hoy en día se llama Tripulantes del Fulmier, que es la 31, allá en la curva donde antiguamente estaban los globos de gas. Bien, decime una cosa, ¿y qué recordás de ese primer verano tuyo? Y te podés imaginar una serie de emociones. ¿Qué edad tenía? 15 años había cumplido en diciembre. O sea, estaba entrando los 16, pero recién en el próximo diciembre los cumplía. Con 15 años arrancaste la playa. Con 15 años arranqué la playa. ¿Te acordás algún rescate? Grandote. El primer rescate que hice yo fue una mujer que era oriundo de la provincia de Misiones. Y el regalo en agradecimiento que me hizo, porque la saqué de un pozo yo solo, una señora mayor, y en regalo me regaló una caja de té Taragüí, que no era en saquito, en aquel entonces todavía no existían los saquitos, era té en hebras. Y ese fue el regalo que me hizo por haberla sacado del pozo. Y ya el otro año, después tuve la suerte o la desgracia de haber debutado con un muerto. Pero te explico cómo era el asunto. Contame bien ese asunto. Antes los guardavidas o bañeros trabajaban desde las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía. A la 1 del mediodía se cambiaba la bandera, así estuviera el mar bueno, o sea, la bandera celeste. Se ponía la roja de prohibición de baño y se le advertía a los turistas de que nosotros nos íbamos. O sea, terminaba el horario a la 1 del mediodía. Y hasta las 3 de la tarde no volvíamos a la orilla. Por ejemplo, en el caso mío, yo vivía en la misma casilla de los balnearios. Eran las casillas de madera que eran antes que estuviera este complejo. Las casillas eran todas de madera. Entonces, nosotros, en la generalidad, dormíamos en las mismas casillas a la noche, hacíamos de sereno. O sea, cuando el mar crecía, te levantabas a las 2, 3 de la mañana, te encontrabas con el mar en las carpas y era cuestión de meterse con el agua al cuello para tratar de salvar todo lo más posible. La silla, la sombrilla, lo que fuese. Y al otro día llegaban los dueños del balneario y se encontraban con que el balneario estaba salvado. Se lo había salvado vos. Entonces, esa vuelta, yo estaba descansando en la casilla porque iba a buscar la vianda al Hotel Galileo, que estaba en la calle 42 y 31, o sea, Tripulantes del Fulmier y Vergara.
es la calle actualmente como se conoce. Y entonces yo iba a buscar la vianda y comíamos con el dueño del balneario, que era el balneario Santa Teresita. ¿Qué pasó? Frente al balneario Tiraboschi se había quedado un hombre allá adentro, atrás de la rompiente. Y había un fotógrafo en aquel entonces que le decíamos el profesor Hull, uno gordo grandote. Y le avisa a un pibe, dice, anda a avisarle aquí que dice al balneario Santa Teresita, dice que hay uno que se está ahogando. Entonces el pibe, corriendo hasta el balneario, y allá dice, se está quedando uno, dice, entre el balneario Carboni y el balneario Tiraboschi. Bueno, voy allá corriendo. Claro, a lo lejos se veía uno, porque cuando uno está fuera del agua, vos llegás a ver a la víctima allá adentro. Pero una vez que entraste en el agua, estás en el mismo nivel, entonces ya no ves nada. Y llega un momento que tenés que agarrar y mirar el movimiento de la ola, a ver si te levanta el cuerpo para poder localizar a la víctima. Bueno, y así fue. Una ola me lo levanta allá y me lo encuentro flotando boca abajo. ¿Qué pasó? Era un hombre, era carnicero del pueblo de Las Flores, ahí en la ruta 3. Y y se había comido un plato de ravioli y se había tirado al agua. ¿Qué le agarró? Le agarró un calambre estomacal, quedó doblado y quedó abajo del agua. Y se murió ahogado. Bueno. No hubo chance, no hubo rescate. Ya estaba muerto. Claro, no. Era recuperar el cuerpo, lo único que se podía hacer en esa instancia. Te podés imaginar que cuando yo corrí, la mayoría de los guardavidas no se quedaban a comer en la casilla, sino que se iba a la casa y volvía a las 3 de la tarde. O sea que los pocos que habían que hacían la misma costumbre mía de vivir en la casilla, se fueron acercando, llegaron y cuando yo ya lo venía trayendo a remolque, ahí se agarraron todo, me lo sacaron de las manos y yo salí al costado, que era el que había sacado en sí a la víctima. Ese fue el salvataje, ¿cómo te puedo decir? Que me marcó porque estuve como una semana soñando con la víctima. ¿Qué soñaba? Y soñaba que lo veía flotando con los ojos abiertos, porque había muerto con los ojos abiertos, ¿viste? Así que era una cosa, y yo tenía 16 años de edad. Así que fue bastante bravo, ¿viste? Pero inclusive la señora, cuando yo lo saqué a la orilla junto con los demás, ¿Estaba la familia? Estaba la señora con los hijos y me pegó un sopapo. Me dio un reverendo sopapo. ¿Por qué? Y porque según ella la culpa era mía. Pero no era mía porque yo estaba fuera de servicio. Claro. Pero ella, pobre, con el sufrimiento que tenía de haber perdido al marido, no entraba en razones. Inclusive había un cliente del balneario que era doctor y después él me tuvo que atender para recuperarme a mí porque estaba mal, yo me sentía mal. Y me decía, quédate tranquilo que vos hiciste todo lo posible para poder salvarlo. Dice, así que no... Pero ya te digo, una semana tranquilamente me lo soñé, ¿viste? ¿Seguís soñando actualmente con cosas de la playa que te hayan... O sea, con el mar? No es sueño, sino son recuerdos. No son sueños, sino son recuerdos. Por ejemplo. Y compañeros que ya no estaban. ¿Cómo quién? Y son infinitos. Pero algunos. Y de acá de Punta Mogote lo tenés a Pepe Pérez, lo tenés a Oreste Concolino, lo tenés a uno que le decíamos Cascote, que trabajaba acá en un balneario por acá cerca, que el balneario se llamaba Nevada. Y este muchacho se llamaba Cáceres de apellido, y le decíamos Cascote. Y me acuerdo de Oscar Sisto Prado, que era de Hurlingham, era vecino allá donde yo había nacido, Morón, y venía todas las temporadas a trabajar acá. Me acuerdo de Amadeo Pérez, de Cacho García, que hoy en día es encargado del balneario que está en Playa Varese, ese Cacho García.
era hijo del dueño del balneario Los Argentinos, que estaba por acá nomás. Se comerían unos asados bárbaros en aquella época, ¿no? Se comerían unos asados bárbaros en aquella época. A la noche. ¿A la noche? A la noche sí, porque al mediodía íbamos a buscar la vianda. Así que a la noche nos hacíamos unos lindos asados en los estacionamientos. Bien regaditos, con unos vinitos, una cerveza. ¿Cómo era la movida? ¿Había una guitarreada, algo? ¿O simplemente era hablar de la playa? No diga guitarreada, eso tanto bochinche no era, ¿viste? Era No, nos hablar tomábamos de unos laburo. vinos, una cervecita, unos lindos asados, con los compañeros de los otros balnearios. Siempre en el estacionamiento. En los estacionamientos, porque teníamos la casilla y estaba el estacionamiento. Claro. Ahí era donde hacíamos el asado. Y vos, por ejemplo, no tenías compañeros dentro del mismo balneario. En aquel entonces era un bañero o guardavidas por balneario. Y había balnearios que tenían 3, 4 lotes. Por ejemplo, vos imaginate, acá en el balneario del Carmen, acá te encontrás con 2 casillas de los privados. Y en los 2 están los guardavidas de turno de mañana. O sea que tenés un guardavidas, tenés a menos de 100 metros hoy en día. En aquel entonces el compañero tuyo era el del balneario de al lado. No tenías compañero vos en el mismo balneario. Sí, más de 200, 300 metros de... Tenías que correr por la arena 300, 400 metros para ir a ayudar al compañero. ¿Me entendés? O sea, no, era una cosa totalmente distinta. Diferente. Por ejemplo, en Mogote se cortaba el banco. Se cortaba el banco y se hacía lo que son los chupones, que hoy en día le dicen resaca o corriente de retorno. Pero en aquel entonces siempre lo conocimos como chupones. Y hoy en día no se corta el banco acá en Punta Mogote. Y nosotros aprovechábamos cuando estaban los chupones esos y había un salvataje, nosotros corríamos y nos metíamos adentro del chupón, porque el chupón te succionaba hacia adentro, entonces entrabas volando con la rosca y con la soga. Y allá adentro vos te encontrabas con tus compañeros que estaban sosteniendo a la víctima. Toda una vida en la playa. Ahora, ¿qué sentís que Esteban es Yo guardavidas? en total... Esteban es guardavidas ahora. ¿Qué te lleva eso? ¿Orgullo? ¿Te lleva...? Orgullo, nostalgia. ¿Te sentís representado por él de alguna manera? Sí, totalmente. ¿La continuidad? No, yo tengo la suerte de tenerlo a mi propio hijo acá. Para mí es una cosa... ¿Habías soñado con eso? Nunca. ¿No? No, nunca, porque él estaba trabajando en La Perla, en el balneario Alfonsina, y trabajaba de sombrillero. Entonces viene un día, yo no me jubilé en la playa, yo me jubilé en los barcos del INIDEP, porque yo estuve 9 años acá en Punta Mogote y 11 en la Bristol debajo del casino. En total estuve 20 años. Nunca fui guardavidas municipal, siempre fui guardavidas privado. Entonces cuando me jubilé, en el año 2001, el día de las Torres Gemelas, yo estaba retirando la libreta de embarque del INIDEP para presentarlo en ANSES. Y entonces me jubilo y mi hijo había entrado a trabajar de sombrillero en el balneario Alfonsina. Y los dueños del balneario se enteraron que yo me jubilaba y ellos habían sido guardavidas en la época mía. Entonces le preguntan a mi hijo, dice, ¿y tu papá? Dice, ¿qué va a hacer ahora? Y dice, algo va a hacer, dice, porque yo me había jubilado a los 60 años en el INIDEP, porque me había jubilado por ¿Retiro voluntario? Por la forma de jubilarse de los que navegan. O sea, que te jubilás mucho más joven. Claro. Tiene una caja especial. Claro. Entonces, con tantos años de servicio y con 60 años, vos ya estabas jubilado. Entonces dice, no, mi papá va a hacer algo. Dice, seguro que algo va a hacer. Y dice, ¿por qué no le decís que venga? Dice, y viene a trabajar de carpero con nosotros. Entonces, bueno, me fui a trabajar ahí a Alfonsina. Y mi hijo dice, papá, dice, voy a hacer el curso de guardavidas. Que el curso lo dictaba el mismo sindicato de guardavidas y afines de General Pueyrredón. Bueno, y se recibió. Y uno de los dueños de Alfonsina estaba en la sociedad en Playa Grande, en el balneario Pueyrredón,
y me dice, lo voy a llevar a Esteban, dice, como guardavidas en la pileta del balneario Pueyrredón, pero no digas nada. Entonces lo llaman de la administración, va mi hijo a la administración, y cuando sale de ahí viene directamente a verme a mí, que yo estaba en un pasillo entre las carpas, y me dice, vos sabías, dice, que Juan me quería llevar a Playa Grande. Le digo, sí, sabía. Dice, ¿por qué no me lo dijiste? Porque él me dijo que no te lo dijera. Digo, así que yo cumplí. Y bueno, él estaba como perro con dos colas. Pero era la pileta. Y lo tenían trabajando 12 horas, desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Hacía el mantenimiento de la pileta y aparte en el horario cubría el puesto de guardavidas de la pileta. Pero era un solo sueldo que le pagaban. Entonces, él en el invierno se iba a trabajar a España y en el verano trabajaba ahí en la pileta. Agarró y optó por directamente encarar a los dueños del balneario, a la sociedad, y decirle que él quería hacer las 6 horas que le correspondían. Yo sabía lo que iba a pasar. O sea, ahí le pusieron la estampilla. Y bueno, entonces dejó de trabajar ahí. La impunidad que siempre hubo y ahora en la playa. Siempre. Entonces me dice, ¿podés hablar en el sindicato? Dice, para ver si puedo trabajar como municipal. Sí, cómo no. Y fui a hablar con el secretario general del sindicato, con Nardone, y le digo, bueno, le digo, tenés, digo, de que esmerarte, le digo que hacerlo entrar a mi hijo, que entre a trabajar en la playa como guardavidas. Porque había una cláusula que decía que los hijos de los guardavidas tenían prioridad para poder entrar. Y así fue como empezó. Y empezó, la quiso voltear. Empezó a trabajar en los piletones de Camet. Claro. Allá estaba de encargado Otto Gosela, que trabajó muchos años en Santa Clara. Y entonces agarró y un día me dice, estaba Paco Mayorga, que era encargado acá de guardavidas en el horario de la mañana, y Paco tenía una agencia de lotería y quinela acá en la calle Magallanes, ahí en el puerto. Y un día que yo lo fui a visitar, a saludar, me dice, vos sabés, dice que lo quiero llevar a Esteban, dice, a Punta Mogote. Dice, pero te pido que no digas nada, no comentes nada. Bueno, así pasó. Vino un día de allá de los piletones de Camé, mi hijo, me dice, vos sabés que Paco, dice, me quiere llevar a Punta Mogote como guardavidas. Y digo, ¿y qué le dijiste? Y me dice, no, dice, lo que pasa es que yo ya estoy acostumbrado ya a estar con Otto Gosela. Dice, tengo un compañero también que está en el mismo horario que yo. Estaba en el horario de la tarde. Y dice, no, dice, yo ya prefiero quedarme ahí. Y le digo, si vos me preguntaras a mí, digo, yo te digo lo siguiente, ¿sabés lo que es Mogote? Mogote es todo. Mogote tenés el agua que vos te metés con el agua a la cintura y te ven los pies. Es agua limpia. Cambia, sí. Allá en el norte estaba en aquel entonces ¿cómo es? No estaba el emisario. La parte donde largaban toda la... Sí, no estaba el emisario submarino todavía. No existía el emisario submarino, ahora cambió, entonces largaban todos los carros atmosféricos, todo ahí. Había en la harina una grasitud que era de la materia fecal, ¿viste? Entonces le digo, yo si a mí me preguntaran, pero yo voy de cabeza a Punta Mogote. Te hago una pregunta, ¿qué es más poderoso? ¿El mar o el amor? No, lo que vos me preguntás son dos cosas distintas, pero las dos cosas son poderosas. El mar porque es una fuerza natural que no hay nada que lo sobrepase. Porque hoy lo ves así calmo como está y capaz que en horas tiene un cambio total, ¿viste? Y puede causar desastre. Pero el amor es lo que vos puedas llegar a tener por cosas así. Por ejemplo, para mí, esos 20 años que estuve en playa, aparte la gente que conocí,
los amigos que hoy en día ya no están. Eso es algo que no es incalculable, no. ¿Cómo te puedo decir? El amor son los amigos, No, la familia. no lo puedes medir, no lo puedes medir, no hay una distancia que te pueda equiparar con el sentimiento de lo que vos sentís. Perdona, Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Te emocionaste. es muy